amigas, damas y caballeros, Julius, Julias o Julianas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y ya estamos, Julio, un mes que se viene súper cargado con películas, con series. Y este es el Jurassic Super Fantástico Mes, o el Fantástico Super Jurassic Mes, o como tú quieras ponerle. Déjame acá abajo en los comentarios cómo le pondrías a este mes, ya que pues en este mes se vienen tres películas súper grandes que son Jurassic World Rebirth, se viene el estreno de Superman, súper esperado, y también el de los Cuatro Fantásticos, y también otras series que te voy a comentar que no te puedes perder. ¿Haría eso por mí? Y nos vamos rapidito con la primera serie que se viene el 1 de julio, o sea, bueno, ya cuando grabamos hoy es 2 de julio, así que pues ya se estrenó el día de ayer la segunda parte o la segunda tanda de los 3 últimos episodios de Ironheart. Esta serie pues que se dividió en dos partes. La semana pasada tuvimos los 3 primeros capítulos y ahora los 3 últimos capítulos, en donde pues ya se confirma este personaje pues que hemos venido comentando y rumorando hace muchísimo tiempo. No voy a decirlo para tal vez no entrar en spoiler, pero ya obviamente en las redes sociales ya hay pum, tú abres Facebook, abres Instagram, lo que sea, TikTok, y pum, ahí te sale la imagen y tú... Okay. ¡Nombre! ¡Deme el maldito nombre! No creo que obviamente Ironheart tenga segunda temporada. Una serie que los primeros 3 capítulos están bien, están, o sea, relativamente entretenidos, pero tampoco es una locura. Ni el personaje es el mega personaje esperado y que queremos volverlo a ver. ¡Nunca vuelva! Lo voy a decir a Mephisto, no, Mephisto confirmado, Pelicomic ya está feliz, ya puede descansar en paz. Pero sí, lo que digo, es muy interesante saber qué es lo que van a hacer con este personaje, porque no creo que solo aparezca en la serie Ironheart y después desaparezca y nos olvidamos de él. Creo que más adelante con el tema de Moon Knight, los Minson y todo esto que se está preparando de la Marvel oscura, diabólica y todo eso, asumo yo que Mephisto va a tener un papel súper mega importante, y espero y aspiro que así sea y que no simplemente me lo hayan traído aquí en una serie no tan interesante como Ironheart y que después desaparezca. Necesitamos obviamente tener muchísimo más de este personaje, y pues por ahí no sé si en algún momento lo lleguen a relacionar con Spider-Man como pasó en los cómics, aunque bueno, esto pasó en Spider-Man No Way Home, en donde Doctor Strange hizo olvidar a todo el mundo que Spider-Man era Peter Parker. En los cómics es Mephisto que hace olvidar a todo el mundo que Peter Parker es Spider-Man. Así que pues bueno, vamos a ver qué continúa o qué sigue con Mephisto. Mephisto confirmado. Mephisto. Y dale con eso. Y el 2 de julio llega Jurassic World Rebirth, o sea, de hecho hoy estoy grabando 2 de julio y hoy ya se estrena este reinicio de Jurassic World, de esta mítica saga, en donde supuestamente varias impresiones, o bueno, han declarado que quieren revivir la franquicia como las primeras películas, y que Jurassic World Rebirth sea algo más de terror, como al principio de las películas, en donde pues teníamos bastante suspenso o miedo de los tiranosaurios. Bueno, después la franquicia se alargó bastante y ya perdió como que ese toque terrorífico, por así decirlo, y ya más era un plan acción, y que veíamos ahí a una chica corriendo con tacones y le ganaba el T-Rex y cosas así. No tiene que recordármelo, Doc. Chris Pratt ahí como que domaba a los Velociraptor. Entonces pues bueno, ya se volvió como que otra cosa, pero supuestamente en este reinicio quieren como retomar ese ámbito de terror con Jurassic World. Así que pues bueno, vamos a ver. Ahí está Scarlett Johansson. Se estrena el día de hoy, 2 de julio, así que pues vamos a ver qué tal le va en crítica y en taquilla, porque se viene un mes súper peleado con estas mega producciones que se estrenan en este super mes de julio. Es tan hermoso. Hermoso. Y así como Marvel ya tiene a su diablo, tiene a su Mephisto, DC también tiene a su diablo o tiene a su Lucifer, pero de diferente manera, y justamente eso es lo que vamos a ver en la segunda temporada de Sandman, esta pues novela gráfica del señor Neil Gaiman, donde pues ya se nos había confirmado hace meses atrás que esta iba a ser la última temporada de Sandman, tras toda la polémica y todas las acusaciones pues que le han caído al señor Neil Gaiman, y pues ya han cancelado todos los proyectos en donde él pues intervenga, pero gracias a Dios Sandman segunda temporada se logró salvar, y pues bueno, la van a estrenar y es la última, al final de la serie. Esta segunda temporada de Sandman también se divide en dos partes. La primera parte llega el 3 de julio, o sea que estamos 1 de julio con Ironheart. El 2 de julio viene Jurassic World. Ahora el 3 de julio viene la primera parte de la temporada final de Sandman, donde se van a estrenar los 6 primeros capítulos. Y luego el 24 de julio se van a estrenar los últimos 5 capítulos de la serie. Y el 31 de julio va a haber un capítulo especial destinado a Muerte, a la hermana de Sandman, que es parte de los Eternos, pues, y de toda
de todas estas entidades mitológicas superpoderosas. Así que pues bueno, 3 de julio tenemos la segunda temporada y última temporada de Sandman dividida en 2 partes, 3 de julio y 24 de julio. Sandman. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Y ahora sí llegan los pesos pesados y el 11 de julio se estrena por fin Superman en este reinicio, el nuevo DCU a cargo del señor James Gunn. Y pues es impresionante cómo el marketing de esta película pues está a otro nivel. O sea, todas las semanas siempre hay promoción, siempre hay videos. Están haciendo un recorrido mundial visitando varios países y en cada país que visiten siempre hay una atracción importante o bastante pues notoria de Superman. Creo que no recuerdo si la semana pasada estuvieron, no sé, no recuerdo la ciudad o el país donde estuvieron, pero bueno, fueron a dar una entrevista y creo que en el edificio más grande del mundo, me parece, como que habían colgado una figura de Superman que se veía ahí, pues a lo lejos como que Superman técnicamente estaba ahí volando. Y bueno, una serie de campañas, publicidades en todos lados, los actores haciendo reels, haciendo TikTok, haciendo bastante contenido. ¡Máxima potencia! ¡Yeah! Y se nota que le están metiendo muchísimas ganas pues a todo esto del marketing. Y yo creo que es súper bastante la presión que tiene Superman en ser un éxito, o sea, mundial, un éxito en taquilla, ya que es pues la primera película para reiniciar otra vez el universo de DC. Así que hay muchísima presión que le vaya súper bien en la crítica, que le vaya súper bien más que todo en la taquilla. Bueno, imagino que pues todo este marketing que han estado realizando súper grande, a gran escala, ya el 11 de julio por fin se estrena Superman y pues yo creo que todos los amantes del género de superhéroes esperamos pues que sea súper buena la película, que le vaya súper bien y que pues DC tenga este nuevo reinicio con el señor James Gunn. Así que pues bueno, la cita es el 11 de julio para ver Superman. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y terminamos este mes fantástico. ¿Qué dijiste? Que es fantástico. Con el estreno de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos el 25 de julio. Otra mega producción, otra mega película que si bien es cierto no creo que tenga la misma presión de Superman, ya que como decía Superman pues sí tiene como que ser un éxito para que pues, otra vez DC renazca y es como la base de un nuevo universo. Los Cuatro Fantásticos, si bien es cierto ya el universo Marvel está consolidado, pero sí hay mucha expectativa porque es el regreso de la primera familia de superhéroes a Marvel. Pues ya se habían hecho obviamente 2 películas, bueno, no, ¿cuántas? Como 4 películas creo, anteriores pues en Fox. Y bueno, una vez que Marvel adquirió los derechos, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, pues ha sido muy esperada pues cómo van a ingresar estos personajes al universo cinematográfico de Marvel, un universo pues que como digo ya está consolidado, que ya los Avengers pues son el top del top. Así que pues aparte de los Avengers, otra agrupación súper importante son los Cuatro Fantásticos, otra agrupación súper importante son los X-Men, que yo creo que también hay muchísima expectativa de ver cómo los van a introducir a los nuevos X-Men, porque bueno, sabemos que en Avengers Secret War van a regresar los X-Men de las primeras generaciones, de las primeras películas. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Pero esta película de los Cuatro Fantásticos sí es como un reinicio también para el universo de los Cuatro Fantásticos. No es que traen a personajes que ya han sido parte de los Cuatro Fantásticos, aunque bueno, habrá que ver si por ahí tenemos algún cameo con este tema de los multiversos y universos paralelos. Así que pues nada, ya el 25 de julio se estrena Los Cuatro Fantásticos, también que pues va a tenerla súper peleada con el estreno de Superman, con el estreno de Jurassic World, aunque bueno, Jurassic World se estrena en estos primeros días y ya para el 25 pues ya no hay tanta locura con Jurassic, pero sí con Superman. Así que pues va a ser una batalla entre comillas en taquilla súper interesante y yo creo que bueno, todos los amantes del género superhéroes vamos a apoyar estas producciones porque de un lado pues tenemos a DC con Superman para que reinicie otra vez el universo de DC y todo sus personajes, Batman, la Liga de la Justicia, tan queridos. Y pues bueno, por este lado, por el lado de Marvel, con los Cuatro Fantásticos, que también es como un reinicio de esta familia fantástica ahora en Marvel. No tengo plata. Y
ahora dime tú acá abajo en los comentarios cuál es la película o la serie que más te llama la atención. Si vas a estar todo el mes de julio pues viendo todo este contenido, que no recuerdo otro mes donde hayamos tenido bastante contenido así como que tan potente. Si bien es cierto, pues a veces se topan una que otra película, una que otra serie, pero por ejemplo este mes con el cierre de Ironheart, que bueno, no es la mega locura, pero está incluido. El estreno de Jurassic World Rebirth, Sackman, Superman, Los Cuatro Fantásticos, así que como que súper potente todo este mes de julio. Así que déjame acá abajo en los comentarios pues cuál va a ser tu película o serie, o como buen freaky vas a ver todo este contenido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y así como hay muchas cosas que ver en este mes de julio, también no te puedes ir de este video sin dejar tu bello, precioso, super Jurassic fantástico like aquí en este video. Recuerda suscribirte a este canal activando la campanita para que todo este mes de julio con todo este contenido pues no te pierdas nada y también seas parte, comentes y pues nos des tu opinión de todo lo que va a pasar en el transcurso de este super fantástico Jurásico mes. ¡Yo soy Julio! Yo soy Julio. Sí, yo soy Julio, pero no. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Yo soy Julex en este Julio super fantástico Jurásico. Nos vemos